Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado Teddy Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar de los sujetos de derecho. Pero antes de hablar de los sujetos de derecho, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única posibilidad en que todas las semanas entregue conocimiento y ustedes tengan información en derecho. Amigos y amigas, sin nada más que decir, comencemos con el video inmediatamente. Cuando hablamos de los sujetos de derecho, este tema está contemplado de alguna manera en el derecho civil parte general. Y cuando mencionamos a los sujetos de derecho, tenemos que mencionar dos palabras, ¿ya? Que es persona y lo que es personalidad. Cuando hablamos de la persona, se habla de varios puntos de vista, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, etcétera. Pero para los efectos jurídicos tenemos que hablar que la persona es todo ser capaz de tener derechos y de contraer obligaciones. No olvidarse nunca de ese concepto de lo que es persona. Y también hablamos de la personalidad, que es la aptitud de tipo legal para ser titular de dichos derechos y obligaciones. Entonces la personalidad la vamos a encontrar ¿dónde? En los atributos de la personalidad, que vamos a ver en un próximo video. En cuanto a la clasificación de las personas, esta está contemplada en el artículo 54 del Código Civil y hace la distinción inmediata del tipo de personas, que se clasifican en persona natural o persona jurídica. ¿Ya? Persona natural y persona jurídica, pero para los efectos de este video vamos a enseñarles lo que es el tema de las personas naturales. Para las personas jurídicas la vamos a tratar para un próximo video. ¿Perfecto? Entonces, cuando hablamos de las personas naturales, estas están definidas en el artículo 55 del Código Civil como todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, y esto se divide en chilenos y extranjeros. Al hablar de todo individuo de la especie humana, la ley abarca a todo hijo de mujer, ¿ya? Y cuando hablamos de estirpe, se hace referencia a la raíz y tronco de una familia o linaje. Esta la tenemos que entender como ascendencia o descendencia de cualquier familia. Y de este sentido, la Constitución Política de la República en el artículo 19, numeral 1 y 2, lo relaciona al respecto de las personas naturales, en la cual es en el número 1 de la Constitución, artículo 19, señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad, y en Chile no hay persona ni grupo privilegiada. Para dar consistencia a lo que señala a la persona natural del artículo 55 del Código Civil. En cuanto a los principios o a la existencia de la persona natural, hay que distinguirla a través de la existencia natural, en la cual comienza con la concepción y termina con el nacimiento, que marca el inicio de la existencia legal. Y dicha existencia legal, como inicia con el nacimiento, termina con la muerte de la persona. Ahora vamos a detallar cada uno de ellos punto por punto. Cuando hablamos del tema de la existencia natural, comienza con la concepción y termina con el nacimiento de la persona, momento que marca el comienzo de la existencia legal. Ya lo dijimos hace un momento atrás. La ley toma en cuenta la existencia natural con el propósito de proteger la vida y los derechos del que está por nacer. Estas se encuentran protegidas de manera constitucional y legal, y estas las consideramos para efectos de estudio como un efecto extrapatrimonial, ¿ya? Porque son derechos que tiene el ser o la criatura que está por nacer, y están consagradas tanto constitucionalmente como legalmente. En la Constitución, en el artículo 19, número 1, inciso segundo de la Carta Fundamental, señala que la ley protege la vida del que está por nacer. Entonces, bajo ese mandato constitucional, se establece en primer lugar en materia civil, o sea, a través del Código Civil, artículo 75, dice que el juez está en la obligación de adoptar, a petición de cualquier persona o de oficio, todas las medidas que parezcan necesarias para proteger la existencia del no nacido, cuando se cree el peligro. ¿Ya? Eso en materia civil. En materia penal, hablamos del tema del aborto, artículos 342 y 345 del Código Penal. Otra protección legal la encontramos en el Código del Trabajo, artículo 195, que consagra el descanso prenatal y postnatal. Y a su vez, el artículo segundo, inciso tercero,
de la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, dispone que la madre podrá solicitar alimentos para el hijo que está por nacer. Eso es en cuanto a los efectos extrapatrimoniales. Ahora, en cuanto a los efectos patrimoniales, tenemos que hablar de la protección de los derechos que están por nacer en el sentido patrimonial. Y para determinar la suerte final de dichos derechos, debemos distinguir: 1. Si se verifica el nacimiento de la criatura. Ahí recién entra el recién nacido, en este caso, en el goce de los derechos, como si hubiera existido en el tiempo en que se defirieron. Deferir en ese caso significa en que se tome conocimiento o que se fueron concedidas. Y en el mismo sentido, en el artículo 962 y a su vez en 485 del cuerpo legal, se establecen las normas o derechos eventuales del que está por nacer. O sea, en caso de que todavía no se produzca el nacimiento de la criatura o que todavía está en el vientre materno y no se sabe el destino de dicha criatura, se establece un derecho eventual que es consistente en la diferencia, en diferir dichos derechos. O sea, se suspenden dichos derechos hasta que ocurra dicho nacimiento. ¿Me entienden? Es lo que dije recién. Cuando nazca la criatura, para él le nace el goce de esos derechos. Pero mientras tanto se suspenden dichos goces de derechos hasta que ocurra dicho nacimiento. Y en la eventualidad de, por ejemplo, mueran los padres, se nombrará un curador a falta de ellas. ¿Ya? En caso que la madre muera en el parto, por ejemplo, y el padre que haya muerto antes del nacimiento de la criatura, se nombrará en dicho caso a un curador a falta de padre o de madre. 2. Si la criatura muere en el vientre materno o perece antes de estar completamente separada de su madre o no sobrevive a la separación de un momento siquiera, esos derechos pasan a otras personas y esa criatura se entenderá que jamás existió. ¿Ya? Ese es el tema en cuanto a los efectos patrimoniales de los derechos que está por nacer. Vamos a hablar ahora del tema de la teoría de la concepción. Artículo 76 del Código Civil, que establece una presunción de derecho para determinar la época o la fecha de la concepción. El plazo se cuenta hacia atrás. Esta es la regla. El plazo se cuenta hacia atrás desde la medianoche que principia el día del nacimiento. O sea, desde las 0 horas del día respectivo. Si yo nací un 17 de marzo de 1987, por ejemplo, se entenderá que el momento de aplicar la teoría de concepción es desde la medianoche del 17 de marzo de 1987. Y por ello, la ley da como plazo máximo de 300 días y da a la ley a su vez un tiempo mínimo de 180 días para el efecto de sacar el cálculo de cuándo fue la concepción de la criatura. Ah, interesante. Por eso, es una presunción de derecho, la cual no admite prueba en contrario, para los efectos de este punto. Los médicos señalan de alguna manera que esto tendría que ocurrir entre los días 275 a los 290 días aproximadamente. Es una postura médica. Pero para los efectos legales, que vemos como abogados, ese plazo de la concepción se cuenta como un plazo mínimo, 180 días, y en un plazo máximo de 300 días. ¿Ya? ¿Desde cuándo? Desde la medianoche que principia el día del nacimiento, hacia atrás, en el ejemplo que yo di. Ahora, vamos a hablar de la existencia legal. Esta comienza con el nacimiento. Con tal hecho se inicia la personalidad legal del sujeto. Y para ello el nacimiento debe concurrir 3 condiciones. Y esas 3 condiciones, hablamos en este punto de la doctrina de la vitalidad. Y la doctrina de la vitalidad es muy usada en nuestra legislación chilena. Pongan atención en estas 3 condiciones. 1, que el niño se separe de la madre, sea natural, artificial o por medios quirúrgicos. 2, que la separación sea completa. ¿Qué quiere decir con esto? Esto tiene que ocurrir, en una primera postura, tiene que ocurrir con el corte del cordón umbilical. Otros piensan que no es necesario el corte del cordón umbilical, porque esto no importa que sea una unión entre los 2 cuerpos. En este sentido, yo no comparto esta opinión de la doctrina. Yo comparto la primera, que dice que
al haber una separación completa a través del cordón umbilical, el corte del cordón umbilical, mejor dicho, se entenderá que ya está separado de la madre. Y tercero, que la criatura haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, como señala el autor, baste un destello de vida. Porque si en el caso que la criatura muere en el vientre materno antes de separarse completamente de ella o no sobrevive a dicha separación un momento siquiera, se entenderá o se reputará que la criatura jamás habrá existido. Y ya lo dijimos en el punto anterior. Nuestro Código Civil no plantea ninguna exigencia posterior al nacimiento para concebir esta personalidad. Con ello, se concibe la doctrina de la vitalidad, porque la doctrina de la vitalidad, como se aplica en la legislación chilena, tiene que reunir con estas tres condiciones. Que a diferencia de otras legislaciones, se aplica la doctrina de la viabilidad, como la legislación española, que por ejemplo tiene que señalar que luego del nacimiento tiene que sobrevivir por lo menos 24 horas para que pueda concebir dichos derechos, o pueda ser una persona, ¿ya? Estoy dando un modo de ejemplo, pero esa es la teoría de la viabilidad, y eso no se aplica en Chile. Lo que se aplica en Chile es la teoría de la vitalidad. Perfecto. Ahora vamos a entrar a analizar el fin de la personalidad natural, o el fin de la existencia legal, que señala que la persona termina en la muerte natural, artículo 78 del Código Civil. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos del fin de la existencia o personalidad natural, hay que distinguirla a través de una muerte natural o real o muerte presunta. Cuando hablamos del tema de la muerte, la tenemos que conceptualizar como la cesación de las funciones vitales del individuo en su sentido natural y obvio. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan, porque con eso se habla mucho del tema de los trasplantes y de los pasos a seguir, pero en este video no lo vamos a hablar en detalle de este tema, porque no lo preguntan mucho en el examen de grado, pero preguntan más bien que la muerte es la cesación de las funciones vitales del individuo y hay que distinguirla a través de una muerte real o natural o muerte presunta. Cuando hablamos de la muerte real o natural, es la cesación, como dijimos, de las funciones vitales de una persona, porque puede ocurrir en cualquier situación, a través de una muerte natural, producto de una enfermedad, producto de un accidente, producto de un homicidio, producto de cualquier circunstancia que pueda pasar, ya la persona deja de existir. Con ello, se demuestra a través de una partida médica, por un médico, valga la redundancia, o por declaración de testigos rendidas ante oficial de registro civil, que se comprueba que esa persona está fallecida, dejó de existir en este mundo, ¿ya? Es importante. Yo lo estoy explicando de forma muy genérica para que entiendan cómo el punto. Porque esto está contemplado de alguna manera a través de los reglamentos del Código Civil, del reglamento del registro civil y a través del Código Sanitario, ¿ya? Respecto a la teoría de los comurientes, cuando hablamos de la teoría de los comurientes, señala que dos o más personas mueren en un mismo acontecimiento sin que sepa cuál falleció primero. En tal caso hablamos de la teoría de los comurientes. Este precepto establece una presunción simplemente legal. Se procederá como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y que ninguna de ellas hubiera sobrevivido a las otras. Por ejemplo, la erupción del volcán Vesubio, que hizo que maten a muchas personas y no sabemos quién murió primero allí. Entonces, como murieron muchas personas sin saber quién murió primero y luego después, se da esta teoría para aplicarse que en un mismo acontecimiento o hecho, se entenderá que todos murieron allí mismo, en el mismo acto. No importando si no sobrevivió primero o no sobrevivió después. O sea, se entiende que todos murieron en el mismo acto. Por eso hablamos de la teoría de los comurientes. Por eso, esta teoría es una presunción simplemente legal. ¿Por qué? Porque se admite por el contrario. Porque, por ejemplo, esa persona puede que ese día no haya estado en Vesubio, en la erupción del volcán. Estaba en Roma. Y estaba en Roma unos kilómetros más allá y no le pasó nada. Estaba carreteando, por ejemplo. Ahí se puede demostrar en ese caso que esa persona no estuvo en la erupción del volcán Vesubio. Y ahí está el ejemplo de la teoría de los comurientes. Ahora vamos a entrar
a los efectos jurídicos de la muerte, antes de entrar a la muerte presunta. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que provoca la muerte? 1. La sucesión de una persona se abre al momento de su muerte. Se concede las asignaciones hereditarias o testamentarias, excepto que fueren condicionales. ¿Ya? Puede suceder en el momento en que se abra la sucesión, salvo en las que estén concebidas o aquellas que no existan o para que se existan. O sea, válgamente la redundancia, las condicionales. ¿Ya? 2. Se disuelve el matrimonio o el acuerdo civil, en su caso. 3. Se extinguen los derechos que no pueden transmitirse, como los alimentos, el usufructo, el uso de habitación. 4. Terminan algunos contratos, como el mandato, la muerte del mandatario, el comodato, si muere el comodatario, el socio, en materia de sociedades, etc. En el ámbito de la formación del consentimiento, la oferta caduca por la muerte del oferente. Se emancipa a los hijos por la muerte del padre o la madre que estuviera ejerciendo la patria potestad, excepto si corresponde al otro de los padres ejercer la patria potestad. Término de la albacea. Y la extinción de ciertas acciones civiles en ámbito del derecho de familia, como la acción de nulidad o la acción de divorcio. Obviamente, porque si murió o falleció tal persona o tal cónyuge en el proceso, se termina automáticamente estas acciones judiciales. Ahora sí, vamos a entrar a analizar lo que es la muerte presunta. Esta la vamos a definir como la declarada por el juez en conformidad a las reglas legales respecto a un individuo que ha desaparecido y de que se ignora si vive o no. Es el concepto que tienen que tratar en materia de muerte presunta. Esta está contemplada en los artículos 80 al 94 del Código Civil. Esta es una presunción simplemente legal, en la cual admite prueba en contrario, y se basa en dos circunstancias importantes. 1. La ausencia o desaparecimiento del individuo por un largo lapso de tiempo de su domicilio. Y 2. La carencia de las noticias de este. ¿Cuáles son los elementos o los requisitos para declarar la muerte presunta? Primero, que sea declarada por una sentencia judicial, por supuesto. Segundo, que dicha declaración se haga en conformidad a las disposiciones del procedimiento. Ningún problema. Tercero, que el individuo haya desaparecido, o sea, que se haya ausentado de su domicilio. Y cuarto, que no se tenga noticias más de su existencia. Esos son los elementos y requisitos para poder invocar y declarar dicha muerte presunta. Entonces, el principal objeto de la declaración de la muerte presunta es definir la suerte de los bienes que constituían en el patrimonio del desaparecido o que le pudieran corresponder en las sucesiones abiertas durante su desaparecimiento. O sea, es el principal objeto la protección de los bienes del desaparecido y que se dé la expectativa de que pueda abrirse la sucesión de los bienes de este. ¿Y cuáles son los periodos de desaparecimiento? 1. El de la mera ausencia, al término de la cual se expide la declaración de la presunción de muerte. 2. El de la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. Y 3. El periodo definitivo de los mismos bienes. O sea, el de la posesión definitiva de los mismos bienes. Bien dicho. Pregunta. ¿Quiénes pueden pedir la declaración de la muerte presunta? ¿O quiénes son los titulares de la acción? Sencillo. Cualquier persona que tenga interés en ella. O sea, toda persona que tiene un interés pecuniario subordinado a la muerte del desaparecido. Por ejemplo, los herederos presuntivos, el nudo propietario de bienes que el desaparecido tenía, por ejemplo, en usufructo, el fideicomisario a quien por la muerte del desaparecido ha de deferirse el fideicomiso, los legatarios, pero jamás aquí los acreedores, porque los acreedores en este caso están subordinados a lo que señalen los apoderados o los representantes del desaparecido. Por eso los acreedores no. Fuera por ahora. ¿Quién es el juez competente para conocer de la causa?
el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. Artículo 81, número 1 del Código Civil y artículo 151 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Y cuáles son las formalidades para obtener la declaración de la muerte presunta? 1. Los interesados deben justificar previamente que se ignore el paradero del desaparecido y que se hayan hecho las diligencias posibles para averiguar tal paradero. Esta se puede probar por medio de testigos, sin perjuicio que el juez, de oficio o a petición de parte, o del defensor de ausentes, puede decretar las medidas que estime necesarias para el esclarecimiento de esos hechos. 2. Citación del desaparecido. Deberá hacerse hasta por 3 veces en el diario oficial, corriendo más de 2 meses entre cada 2 citaciones. O sea, habría un espacio de 4 meses entre la primera y tercera citación. Por ejemplo, si la primera citación es en enero, correría 2 meses más, febrero o marzo. Sería en abril. Luego en abril sería mayo, junio, julio. Y ahí se entenderían los 4 meses que habla el presupuesto del artículo 81, número 2. 3. Intervención del defensor de ausentes. Esta la designa el tribunal por petición de parte. 4. Inserción de la sentencia en el diario oficial. 5. Transcurso del cierto plazo mínimo desde la última citación. En este caso debe haber transcurrido 3 meses, al menos desde la última citación. 6. Transcurso del cierto plazo mínimo desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron del desaparecido. Debe haber transcurrido a lo menos 5 años, 5, desde la fecha de las últimas noticias del desaparecido. ¿Ya? Por eso es importante que se maneje bien en este tema. Ahora, ¿cuándo se fija el día presuntivo de la muerte? ¿O cuál es el día presuntivo de la muerte? El juez fijará como día presuntivo de la muerte por regla general, escuchen bien, el último bienio contado de la fecha de las últimas noticias. Por ejemplo, si las últimas noticias que tenían del desaparecido, por ejemplo, fue el 15 de junio del 2000, el día presuntivo de la muerte será el 15 de junio del 2002. Ah, ya tenemos una fecha cierta, pero siempre y cuando, día que no podrá fijarse, sino por una resolución dictada luego del 15 de junio del 2005. O sea, se tiene que dictar una resolución el 15 de junio del 2005 para que se declare como fecha de muerte del desaparecido el 15 de junio del 2002. ¿Por qué? Porque la última noticia que supimos de él fue del 15 de junio del 2000. Ah, ahí está el ejemplo, entendí. Excepcionalmente, en 3 casos, el día presuntivo de muerte se fijará en otras fechas. Por ejemplo, cuando hablamos de una herida grave de guerra o se sobrevino un peligro semejante. Se va a entender en este caso el de la acción, el día de la guerra o del peligro. Por ejemplo, un soldado se fue a la guerra del Pacífico el 14 de febrero de 1879. Es un clásico ejemplo. Se fue a la guerra y participó en hartos combates, pero de un día para otro desapareció. Pero puede pasar que los testigos, otros soldados, dijeron, ¿sabe qué? Este señor murió en el combate de Miraflores el 15 de enero de 1881. Ah, entonces ahí se entiende que este soldado murió en el día del combate en Miraflores, durante la Guerra del Pacífico, el 15 de enero de 1881, y tenemos una fecha cierta, porque los testigos declararon ese punto. Perfecto. Pero si no, el juez adoptará un término medio entre el comienzo y el fin de la acción bélica o del peligro. Si esta guerra comenzó en febrero de 1879, y supongamos que la guerra terminó en febrero de 1883, hay que sacar cálculos. Se entenderá que para los efectos legales, el juez tomará este punto que falleció, en este caso, en febrero de 1881. En este caso sería el 14 de febrero de 1881 su fecha de fallecimiento. Así lo adoptará el juez
en consideración a los puntos que hubo entre medio del conflicto bélico, perdón. ¿Ya? En ese conflicto médico, perdón, no es médico, bélico, se fijará un punto medio. Y desde allí, el juez sacará la fecha. Y en el ejemplo de la guerra, sería el 14 de febrero de 1881, para no remontar más en el punto. Día presuntivo de la muerte de la persona que se encontraba en ave o aeronave. Es la misma conforme a la regla anterior de la guerra o del peligro semejante. Y el día presuntivo de muerte en caso de un sismo catástrofe. Será ese día del sismo catástrofe. En las etapas de la muerte presunta hay que distinguirlas. ¿Cómo? Sencillo, se distingue a través de la mera ausencia, de la posesión provisoria y de la posesión definitiva del desaparecido y de los bienes del desaparecido. Entonces vamos a examinar el tema del periodo de la mera ausencia. En cuanto a su extensión, comienza con la fecha de las últimas noticias del desaparecido y dura hasta el día en que se decreta la posesión provisoria o definitiva de los bienes. En este caso, los 5 años por regla general, o excepcionalmente después de 6 meses o de 3 meses según los casos indicados. La finalidad esencial de la mera ausencia es que predomina las expectativas de vida por sobre de la muerte y de la posibilidad del regreso del desaparecido. Entonces, las medidas adoptadas van a tender exclusivamente a preservar los derechos y el patrimonio del desaparecido, garantizándole su integridad. ¿Y quiénes son las personas que administran los bienes del desaparecido? Durante este periodo, deben cuidar los intereses del desaparecido sus apoderados o representantes legales. Si el ausente no dejó algún representante legal o mandatario general, o en caso que un mandato termine en ese lapso, procede al nombramiento de un curador de bienes, que lo designa el tribunal. Término del periodo de la mera ausencia. Expira ¿por qué? 1. Por el decreto de posesión provisoria. 2. Por el decreto de la posesión definitiva, cuando el anterior no tiene cabida. 3. Cuando el ausente reaparece, o sea, cuando el ausente de un día para otro vuelve a aparecer. No habría nada más que hablar. Se acaba la discusión. O cuando existe certeza acerca de la fecha real del desaparecido. Entonces, esos son los elementos y los puntos referidos a la mera ausencia. Cuando hablamos ahora de la posesión provisoria de los bienes del desaparecido, en cuanto a su extensión, comienza con el decreto del juez que concede la posesión provisoria y termina con el decreto que otorga la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. La finalidad esencial de la posesión provisoria es que la expectativa de vida se iguala o se equipara a la expectativa de muerte del desaparecido. O sea, como puede que vuelva con vida o puede que ya esté muerto. La ley busca conciliar esos derechos del desaparecido de aquellos a quienes pasarían a los bienes del ausente, si hubiera realmente fallecido. En cuanto a la fecha en que se dicta el decreto de posesión provisoria, son transcurridos 5 años desde la fecha de las últimas noticias del desaparecido. En ese caso, el juez concederá la posesión provisoria de los bienes. ¿Y quiénes pueden solicitar el decreto de la posesión provisoria? Solo lo pueden hacer los herederos presuntivos del desaparecido, entendiéndose por tales los testamentarios o legítimos, o los herederos legítimos también, que son ab intestato, o sea, en el caso de que este desaparecido no haya confeccionado o redactado un testamento, por lo que está establecido en estos casos por la ley. Si no se presentan herederos, el juez en cualquier instancia nombrará a un curador y declarará la herencia como yacente. En cuanto al patrimonio, cuya posesión
provisoria se confiere a los herederos presuntivos. Comprenderá la totalidad de los bienes, de los derechos y acciones del desaparecido, en cuales eran a la fecha de la muerte presunta. Efectos del decreto de la posesión provisoria. 1. Se disuelve la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales, si lo hubiere con el desaparecido. Se entiende disuelto, porque el juez fija un día presuntivo de muerte. 2. Se procede a la apertura y publicación del testamento si el desaparecido hubiere dejado alguno, aunque sea testamento abierto o cerrado. 3. Opera la emancipación legal de los hijos que están hallados bajo patria potestad del padre o de la madre desaparecida, salvo que lo ejerza otro de los padres. 4. Se da la posesión provisoria de los bienes del desaparecido a los herederos presuntivos. Pasan todos esos bienes a los herederos presuntivos. Y si no los hay, procede a declarar yacente la herencia y se nombra un curador. 5. Marque el inicio del cómputo de los 180 días o de un año para que los herederos y demás personas actualmente interesadas provoquen el juicio de impugnación de paternidad de un hijo atribuido del desaparecido. Se procede en ese caso el juicio de impugnación de paternidad o de la impugnación de maternidad de un hijo atribuido a la desaparecida. Obligaciones de los poseedores provisorios. 1. Formar inventario solemne o revisar o rectificar con igual solemnidad los que existan. No hay que olvidarse nunca que cuando hablamos de un inventario solemne, es aquella que se hace previo decreto judicial por funcionario competente y con los requisitos que la ley así lo señala. Artículo 858 del Código del Procedimiento Civil. Segundo, se constituye una caución de conservación y restitución de los bienes del desaparecido. Artículo 89. La caución lo define el artículo 46, que solo otorgada la garantía a los poseedores provisorios serán dueños de los frutos que produzcan los bienes del desaparecido. Porque en este caso sería no solamente frutos, sino serán más bien frutos civiles, para que entiendan el punto. Venta o hipoteca de los bienes del desaparecido por los poseedores provisorios. Hay que distinguir si son bienes muebles o inmuebles. Si son bienes muebles, pueden ser vendidos siempre y cuando que el juez lo creyere conveniente, que sea oído por el defensor de ausentes y que la venta se efectúe en pública subasta. En cuanto a los bienes inmuebles, pueden venderse o hipotecarse y se toman en este caso mayores precauciones, como que la venta o la hipoteca obedezca a una causa necesaria o una utilidad evidente. Cuando hablamos de una causa necesaria, vamos a poner un ejemplo. En el caso de una parcela que no produjese ni siquiera lo necesario para solventar los gastos de la administración, y también podría ser el pago de contribuciones, ahí hablaríamos de una causa necesaria, porque no produce lo necesario para cubrir dichos gastos. Y hablar de la utilidad evidente, la podríamos mencionar un ejemplo, que si se vendiese un inmueble para pagar una deuda del desaparecido, por cuyo motivo los acreedores hubieran obtenido el embargo de dicho inmueble, como se observa. Por ende, en este caso los herederos presuntivos no podrán, por ejemplo, donar los bienes del ausente. Ah, perfecto. Por eso hay que ver si es por causa necesaria o por utilidad evidente. 2. Que la causa necesaria o de la utilidad evidente sean calificadas o declaradas por el juez con conocimiento de causa. Esta va a ser resuelta atendiendo a las pruebas que se hacen valer. Y 3, que sean oídas por el defensor de ausentes. Si se omite cualquiera de los requisitos para venderse o enajenarse un bien inmueble o mueble del desaparecido, adolecerá ¿de qué? ¿De qué tipo de nulidad? No importa, nulidad relativa. En este efecto, estando establecida a favor del ausente, en caso de reaparecer, solo él puede alegarla. Y la acción de nulidad prescribirá en un plazo de 4 años. ¿Contado desde cuándo?
desde que reaparece el desaparecido, pues. Por eso se prescribe la acción de la nulidad en 4 años. ¿Por qué? Porque su sanción es la nulidad relativa, pues. En atención al estado de la calidad de las partes. Por eso es. Término del periodo de la posesión provisoria. Puede terminar con el decreto de la posesión definitiva, con la reaparición del causante, en caso que reaparezca, y si tuvieren noticias que motiven la distribución de los bienes del desaparecido, según las reglas generales. Estas deberán aplicarse, por ende, a las normas de sucesión por causa de muerte. Obviamente, es obvio. Y cuando hablamos del periodo de la posesión definitiva, esta se inicia con el decreto del juez que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Y dicho decreto se inscribirá en el conservador de bienes raíces que correspondan del último domicilio del desaparecido haya tenido en Chile. Si el decreto no se inscribe, será inoponible a terceros, obviamente. Su finalidad esencial no es más que nada que las probabilidades de muerte ya es mayor que las probabilidades de vida. De modo que se le puede conferir a los herederos presuntivos el pleno derecho de uso, goce y disposición de los bienes del ausente, como si en realidad estuviese muerto. ¿Y cuáles son los casos que tiene lugar la posesión definitiva? 1. Cuando cumplidos 5 años desde la fecha de las últimas noticias, se probare que han transcurrido 70 o más desde que nació el desaparecido. 1. Y en ese caso, no hay periodo de posesión provisoria. Se descarta de plano la posesión provisoria. 2. Inmediatamente después de transcurridos 5 años desde la fecha de la batalla o peligro en que se encontró la persona desaparecida sin haber sabido más de su existencia, tampoco se aplica la posesión provisoria. 3. Después de 3 meses, contados desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de la nave o aeronave reputada perdida, se encontraba la persona desaparecida. Ahí pasa directamente al periodo de la posesión definitiva, en el caso de nave o aeronave. 4. Después de 6 meses ocurrido de un sismo o catástrofe. También se omite en este caso la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. La regla general en la posesión definitiva es transcurrido 10 años desde la fecha de las últimas noticias cualquiera que fuese. A la expiración de esos 10 años, a la edad del desaparecido si viviese. ¿Ya? En ese caso, se entiende que son 10 años desde las últimas noticias, cualquiera que fuese, y cualquiera sea la edad. En ese caso, se antecederán al decreto de la posesión definitiva, en el caso del periodo de la mera ausencia, 5 años. O en el caso de la posesión provisoria, otros 5 años. Y ahí tendríamos los 10. ¿Cuáles son las personas que pueden pedir el decreto de la posesión definitiva? Es decir, en general, los que tengan derechos subordinados a la muerte del desaparecido. Efectos del decreto de la posesión provisoria. 1. Se disuelve el matrimonio a consecuencia de la declaración de la muerte presunta. ¿En qué sentido lo digo? No basta con la sola declaración de la muerte presunta para que opere la disolución del matrimonio. Se requiere, además, que hayan transcurrido 5 años desde las últimas noticias y 70 años del nacimiento del desaparecido. 2. Que hayan transcurrido 5 años desde que una persona recibió una herida grave en guerra o sobrevino un peligro semejante. 3. Que hayan transcurrido 10 años desde la fecha de las últimas noticias fijadas en la sentencia que declara la presunción de muerte, cualquiera fuese la edad del desaparecido si viviere. Que haya transcurrido 1 año desde el día presuntivo de la muerte, en el caso de una pérdida de nave o aeronave, que no apareciera dentro de 3 meses. Y por último, que haya transcurrido 1 año desde el día presuntivo de la muerte, en caso de un sismo o catástrofe.
Cuando se declara la muerte presunta, recurre los plazos de 1 o 5 y 10 años sin que sea necesario que se decrete una posesión definitiva o que se dicte otra resolución que declare la disolución del matrimonio. Al tenor de lo que dice el artículo 42 y 43 de la Ley de Matrimonio Civil. Otra, el ejercicio de los derechos subordinados a la muerte del desaparecido. Se aplican en este caso. 3. Se da apertura a la sucesión del desaparecido conforme a las reglas. Si no antecede la posesión provisoria, se da apertura nomás a la sucesión, sea testamentaria o ab intestato. Otra, cancelación o alzamiento de las cauciones y cesación de las restricciones para vender e hipotecar. Otra, la partición de bienes conforme a las reglas generales. Otra, cesan las restricciones que tenían los presuntivos herederos para disponer de los bienes del desaparecido. Otra, y finalmente se producirán todos los demás defectos de la posesión provisoria en el caso que éste no hubiere operado. Ese es cuanto a la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Ahora vamos a hablar de la revocación del decreto de posesión definitiva. ¿Ya? Yo lo tengo en el PowerPoint como rescisión del decreto de la posesión definitiva. Acá yo voy a partir hablando, en primer lugar, de que esta se refiere, mejor dicho, a revocación y no rescisión. ¿Por qué? Porque en el Código Civil la menciona textualmente como rescisión. Porque esta la señala como una nulidad relativa del acto por el estado o calidad de las partes. Esto es respecto a la reaparición del desaparecido. Pero como el Código Civil aplicó mal esta palabra de la rescisión, debió haber dicho revocación. Yo lo dije en un video anterior de la nulidad, que en el caso de una muerte presunta, no procede la rescisión porque está mal aplicada la palabra, sino debió haber aplicado correctamente la palabra revocación. Por eso hablamos de que se ejerce mejor la palabra revocación y no la palabra rescisión como una nulidad relativa del acto en el estado o calidad de las partes. ¿Cuáles son las causales de esta revocación? Pero para los efectos del Código Civil señala como rescisión. 1. Si se tuvieran noticias exactas de la existencia del desaparecido. 2. Si tuviéramos noticias respecto a la muerte del desaparecido. O 3. Si el presunto muerto reaparece. ¿Cuáles son las personas que están a favor de las cuales pueden rescindirse del decreto? 1. El desaparecido, por supuesto. 2. Los legitimarios habidos durante el desaparecimiento. 3. El cónyuge del ausente por matrimonio contraído en la época del desaparecimiento. ¿Cuáles son los plazos para pedir en este caso la rescisión del decreto? El desaparecido puede pedir en cualquier tiempo. Eso en cuanto al desaparecido, en cualquier tiempo. Pero para los demás interesados no pueden pedirla sino dentro de los plazos de prescripción contados desde la fecha de la verdadera muerte. O sea, se refiere a la prescripción de la acción de petición de herencia. ¿Ya? Y eso lo veremos en tema sucesorio. Y en cuanto a los efectos de la rescisión, porque la vamos a nombrar para efectos del Código Civil rescisión, habiendo dicho revocación, solo la aprovechan las personas que obtuvieron la dictación del decreto de revocación. Se recobran los bienes del desaparecido en el estado que se encuentren y todos los actos de disposición, incluyendo las hipotecas y los demás derechos reales realizadas en el tiempo intermedio. Para toda restitución en este caso, los demandados serán considerados como poseedores de buena fe, a menos que se pruebe lo contrario.
Los herederos no van a responder por los deterioros de los bienes y tienen derecho al reembolso de las mejoras necesarias y útiles que se conforman a través de las materias de bienes, artículo 904 y siguientes, en materia de prestaciones mutuas. Acuérdense que las mejoras son necesarias para hacerse en consideración a la conservación de la cosa, y útiles, que son aquellas que aumentan el valor comercial de la cosa. Y en cuanto a los frutos producidos por los bienes del desaparecido, los poseedores definitivos, lo mismo que ocurre con los provisorios, no están obligados a restituirlos, salvo que hayan actuado de mala fe. Y la sentencia que rescinde esa declaración de muerte presunta se debe subinscribir al margen de la partida correspondiente. Ya, chiquillos, espero que les haya servido esta información. Este tema es un poco denso, pero si se manejan bien en este tema, tendrán un excelente examen y tendrán un excelente resultado en cuanto a sus estudios. Ya, amigos, gracias por escuchar y atentos al video. Si les gustó, denle like, compartan y suscriban, porque es la única manera que ustedes entiendan estas materias que son un poco densas y difíciles. Amigos, les deseo que tengan un bonito día, tarde o noche. Cuídense, amigos, amigas. Bendiciones. Chaito.